Imina llakashankichis p'unchaytawan noqa yachachikichis kay qhichwasimi rimayta. Kunanmi haykuna kay phuku hina unanchakunama. Llapan kay pesqantin unancha rikusqanchismi qaynunchay ña qhawaranchikña. Pero qaynunchik qhawasqanchis karan niray t'uqaqkuna. Imaynataq chay niray t'uqaqkuna karan chay kallpawa t'uqaqkuna kay millqutinwa t'uqaqkuna karan. Kunanqa qhawana phuku hina t'uqaqkunata. Phuku hina phukushanchikmapis hinan kaykuna t'uqanqa. Ya chaypaqmi imata nuqanchis ruwanchis. Kay castellano se llama H. Chayta nuqanchis yapanasapan kama. Kaymapis yapasanchis, ya. Entonces kaypi ñawpaqtaqa yachana imaynatas sapanka kay t'uqan. Kaymi t'uqan kaynata pha. Kaytaqmi t'uqan ka. Kaymi t'uqan tha. Kaymi t'uqan cha. Kaytaqmi t'uqan qa. Allinta uyarichis. Pa, qa, pa, ka, ta, cha, qa. Ya, uhumanta pacha kay qhawasqanchis t'uqan kay unancha uhumanta pacha t'uqan qa. Kaytaqmi qhawallamanta t'uqan ka. Riki chayna. Ya, kunantaq churana sapankama qhawarchiykunata. Kaywa churana ñawpaq kaqma churana qhawarichiyta. Kaypi kuna rikusqanchista phukuy churana kay qhawarichikuyta. Phukuy. Kay qatiqninmataqmi qhawarichiyta churana. Kuchi. Kay kinsa kaqmatami churana tanta. Tanta qhawarichikuykasha. Chaymanta qatipana kaykunama chulli. Chulla. Tukunanchispaqta kay unanchama churana qhawarichikuyta. Qhata. Rikusqakichis hina kay qhawarichikunata nuqanchis churashanchis allinta qhichwasimita rimananchispaq. Chaymi allinta kayta ñawinchasun allinta kayta t'uqachisun chayqa qhichwasimitaqa phawayllan yacharusun. Uqmanta kay phukuy, kuchi, tanta, chulla y qhata. Chaykuna gamakuna p'unchaypaq qhawarichi ninchiskuna. Muy bien amigos, ahora sí para explicarles en español nuestra clase de hoy. Tenemos aquí las consonantes aspiradas. Las consonantes aspiradas que en el quechua utilizamos son las 5 principales. Ayer hemos avanzado las glotalizadas, entonces hoy nos toca avanzar las aspiradas. Para ello vamos a aprender la pronunciación de cada uno de estas consonantes. La primera consonante se pronuncia de la siguiente manera: pa. La segunda, ka. La tercera, ta. La cuarta, cha. Y la quinta, ja. La diferencia entre la quinta y la segunda es abismal, porque la quinta siempre vamos a tratar de sacar el sonido desde lo más profundo de la garganta. En cambio, la quinta simplemente sale, la segunda de aquí sale simplemente de la boca. Escuchen, mira, ja, y con esto es ja. Siempre hay una gran diferencia. Ahora, en los ejemplos, aquí hablamos directamente del phukuy, es soplar. Kuchi es chancho. Tanta sería ropa vieja. Chulla sería en las mañanas el rocío de las mañanas. Qhata en el campo lo dicen el cerro o la ladera. O en este caso en la ciudad podemos decir qhata, la pared. Entonces es la clase de hoy y espero que lo practiquen.